Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un arroz chino al estilo venezolano. A medida que las comunidades chinas han ido emigrando a otros países, es bien sabido que han ido adaptando el sabor y el sazón de su comida tradicional al país a donde han migrado. En Venezuela no ha sido diferente y tenemos un arroz chino tradicional, pero con un sabor venezolano muy particular, el cual muchas personas han estado extrañando en los últimos tiempos. Así que te voy a enseñar a preparar ese arroz chino de ese restaurante de Venezuela que tanto extrañas, y te voy a hacer un arroz básico. Tú después puedes hacer volar tu imaginación y ponerle algún otro ingrediente que te guste de ese arroz que recuerdas del restaurante chino donde siempre comprabas tu arrocito los domingos. Nos ponemos el delantal y ya mismo vamos a preparar este arroz chino estilo venezolano. Para preparar el arroz chino, lo primero que tenemos que hacer es preparar el arroz. Voy a colocar en una olla 5 tazas de agua y voy a esperar a que hierva. En el momento que ya hierve, inmediatamente agrego 2 tazas de arroz. Agrego el arroz, lo voy a dejar destapado hasta que el agua prácticamente se haya evaporado. Eso lo hago a fuego medio alto. Cuando casi toda el agua se ha evaporado, bajo el fuego al mínimo y tapo el arroz y espero a que esté listo. De esta forma me queda un arroz seco y suelto. El arroz debe estar frío para el momento en que vamos a hacer toda la preparación. Entonces, o lo haces unas horas antes o inclusive lo puedes hacer el día anterior. Yo estoy usando cebolleta fresca porque la temporada del cebollino es en invierno y recién está comenzando la primavera, pero sirve igual. Corto desde la parte blanca hasta lo que esté más fresco de la parte verde, pero la parte verde también la uso. Luego voy a quitar el hueso y la grasa de chuletas de Sajonia, que es lo mismo que la chuleta ahumada que se conoce en América Latina. Voy a eliminar el hueso y algunas partes de grasa y las voy a cortar en cubitos o brunoise. Esta preparación es para 8 personas. Si tú quieres hacer menos, haz la mitad de la receta. Voy a necesitar también brotes de germinados de soja. En España no se suele conseguir frescos en el supermercado con facilidad, pero vienen envasados en frasco. Aquí hay 2 frascos, aproximadamente son como 400 gramos. Lo que hago es colocarlos en un colador, lavarlos con agua debajo del chorro y los dejo escurrir. En una sartén honda o un wok preferiblemente, voy a colocar un chorro de aceite y voy a ir sofriendo cada uno de los ingredientes individualmente. Comienzo con las cebolletas o el cebollino. Lo sofrío con el aceite siempre sin dejar de revolver y voy a agregar salsa de soya al gusto, aproximadamente 1 cucharada de cada vez. Cuando ya esté suavizado el cebollino, lo retiro y sin lavar la sartén, voy a seguir repitiendo el proceso con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a hacer los brotes de soja.
y el procedimiento es el mismo. Agrego un chorro de aceite, coloco los brotes de soja y los sofrío sin dejar de revolver, aderezando con la salsa de soya, hasta que estén suaves y tiernos. Lo saco de la sartén y lo coloco. En esta oportunidad puede ser todo junto, en el mismo bol donde estaban las cebolletas ya sofritas. Y ahora falta las chuletas de Sajonia o la chuleta ahumada. Coloco un chorro de aceite en la sartén sin haberla lavado y voy a sofreír allí la carne hasta que esté bien dorada y la voy a aderezar con la salsa de soya. Si quieres hacer un arroz con algún otro ingrediente de tu preferencia, el procedimiento va a ser el mismo. Lo vas a sofreír con la salsa de soja, cada ingrediente individualmente. Las opciones que tienes para hacer el arroz con otro ingrediente puede ser, por ejemplo, pechuga de pollo, camarones o gambitas, si quieres algún otro vegetal de tu preferencia. Y también puedes hacer una tortilla francesa u omelette de huevo. Solo que cuando hagas el omelette o la tortilla francesa, no agregues en la cocción salsa de soya. Lo dejas así y lo agregas directamente a la preparación de arroz. Y ahora por último vamos a hacer el arroz. Colocas aceite en la sartén y vas a agregar todo el arroz. Y sin dejar de revolver, vas a hacer que todo el arroz se cubra con ese poquito de aceite. En realidad este arroz se le conoce como arroz frito, pero no es estrictamente frito porque, como habrás visto, lleva una cantidad pequeña de aceite. Siempre sin dejar de revolver vas a sofreír tu arroz y vas a agregar la salsa de soya hasta que adquiera un tono ya más oscuro, el típico color del arroz chino. Recuerda que el resto de los ingredientes anteriores ya tienen salsa de soya y ya también van a aportar el color al arroz. Es para que no sobrepases la cantidad de salsa de soja. Como habrás visto, yo no uso sal en las preparaciones que llevan salsa de soja porque la soja es muy salada y ya le aporta la cantidad de sal que necesita el plato. Cuando el arroz ya haya adquirido un buen color, vamos a agregar todos los ingredientes que tenemos en el bol que hayamos escogido para hacer nuestro arroz. Y revolvemos con mucho cuidado. Toda la preparación se hace a fuego medio alto. En China, los wok son unos utensilios martillados en hierro y no tienen el fondo plano. El fondo es cóncavo. Se hace así para usarlo en hornillas a gas, con el fuego directamente pegado al utensilio. Por eso, cuando ustedes vean programas de cocina tradicional china, van a ver que siempre cocinan a fuego muy, muy alto y no paran de revolver con la espátula de bambú. Nosotros, aquí en Occidente, tenemos que adaptarnos a los utensilios que tenemos en casa. Mi sartén es de teflón y por lo tanto no la puedo someter a un calor tan alto. Pero inclusive así intento revolver constantemente y cocinar al fuego más alto que me permita mi sartén de teflón.
Revuelve tu arroz hasta que todos los ingredientes se integren, todo el sabor esté unido. Se revuelve durante un par de minutos y ya está listo para servir. Espero que lo disfrutes. Espero que el arroz chino te haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. En la cajita de descripción del video te dejo la receta. En el canal tienes una gran variedad de recetas que te pueden servir para acompañar este arroz, como las riquísimas lumpias y la salsita agridulce. Y te dejo por algún lugar de la pantalla, te voy a dejar los enlaces para que puedas también ver esas recetas. Comparte este video con toda tu familia y amigos y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes puedes saber qué cosas voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si voy a hablar de algún tema en particular. Y para que te suscribas te dejo por aquí el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!